Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. ¿Quién necesita a Dios? Hacer esta pregunta desde una perspectiva tal vez de escepticismo es muy probable que esté siendo una cosa que puede estar en tu vida, y recuerda que en esta serie es lo que queremos abordar. Si tú eres cristiano y conoces a alguien que tal vez está en esta interrogante de ¿quién necesita a Dios? ¿Hay un Dios? ¿Existe un Dios? ¿Dios ha fallado? ¿Ha fallado el cristianismo? ¿Ha fallado la iglesia? Esta serie es para ti y para quienes tú puedas compartir este contenido. Hemos dicho que hay un grupo que está en crecimiento a partir de la entrada de este milenio, los nones, o sea, los no religiosos, quienes no se consideran religiosos, quienes no tienen una expresión de fe, y dentro de ello entra obviamente el ateísmo o el agnosticismo, o quienes simplemente no quieren en este momento saber absolutamente nada de la religión. Recordemos que en nuestro país este porcentaje de personas ha crecido al 7.5% de la población, y entre los millennials y los centennials estamos hablando de 4.2 millones de personas. Y esto es lo que queremos hacer, es una plática contigo, si es que te consideras de este grupo, y tal vez has abandonado la fe, tal vez te has decepcionado de la iglesia, tal vez has pensado que todo lo que ha pasado alrededor de la religión te ha dañado más que ayudado. Y entonces seguramente te has alejado de Dios, te has alejado de todo lo que tiene que ver con Dios, y al mismo tiempo tal vez dices, ok, ya no estoy en la religión, pero no me siento del todo cómodo pensando en que tal vez no hay un Dios. Es más, quienes han abrazado el agnosticismo o el ateísmo, la gran mayoría, cuando se ha estado allí, no se sienten del todo cómodos con la idea de que no hay absolutamente nada. Y por eso es que a veces puedes decir tú, me siento atrapado en medio, entre el hecho de estar fuera de la religión, pero al mismo tiempo el pensar en que no hay realmente un Dios. Y hablamos la semana pasada de dos casos de desconversión, si se le podría llamar de alguna forma, la desconversión cristiana. La verdad es que no es el mejor término, pero es el que creemos que podemos entender y alcanzar todos. Cuando algunas de las personas han tenido tal vez una infancia dentro de la iglesia, una experiencia en el cristianismo, y por alguna u otra circunstancia han dejado las filas de la fe cristiana. Un primer caso o una primera forma de verlo fue cuando te han presentado un Dios de alguien me lo dijo. La semana pasada el pastor Víctor nos presentaba algunos dioses del Nuevo Testamento, como el Dios a la carta, el Dios que parecería que debería de cumplir todo lo que tú le pidas porque al parecer esa es su función. O aquellos que pensamos que Dios tal vez está demasiado lejos para poder nosotros alcanzarlo. La verdad es que todos esos dioses de los cuales habló la semana pasada no existen. Y si tú te alejaste de la fe, si tú te alejaste de Dios porque te presentaron un Dios así, porque alguien te lo dijo y no es el Dios verdadero, lo que te invitamos es a evaluar quién es realmente Dios. Y hoy estaremos hablando de un Jesús. A veces nos hemos alejado de la fe, tal vez has dejado de creer porque te presentaron un Jesús de la Biblia dice. Y en este momento quiero pedirle a todos los cristianos que me están viendo, a los cristianos que están aquí en las instalaciones, quiero pedirte un favor. Quiero pedirte que te pongas en los zapatos de quien no cree. Quiero pedirte que te pongas por un momento en la perspectiva de quien piensa que no hay un Dios, de quien piensa que la religión le ha fallado, de quien piensa que la iglesia lo ha lastimado, de quien piensa que tal vez Dios ha faltado. Ponte en su lugar porque, como dijimos la semana pasada, han vivido circunstancias que los han empujado y los han orillado a ello. Y sin embargo, te pido además que abras tu mente para que también hoy reconozcas que hay algo más allá de lo que tradicionalmente tal vez has abrazado. Y quisiera comenzar con un canto que tal vez algunos de ustedes se saben porque crecieron en el cristianismo. Yo me lo sé desde que recuerdo
me lo ponían ahí en un disco de acetato. No sé si era acetato o vinilo, la verdad es que no sé distinguir. Pero iba algo así. Cristo me ama. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. La pregunta es, ¿deberíamos creer que Dios, que Jesús nos ama y el amor de Dios está circunscripto a que la Biblia lo dice? Es una pregunta que deberíamos de poner en la mesa y que por eso es que le pido a los cristianos que me están escuchando que nos pongamos, que veamos las cosas desde otra perspectiva. Hoy el episodio número 3 de la serie ¿Quién necesita a Dios? La Biblia dice así, es lo que queremos nosotros pues indagar. Y mira, algunos de nosotros crecimos pensando que el fundamento de nuestra fe, que nosotros creemos, que nosotros hemos llegado a conocer a Dios gracias a la Biblia. Y pensamos que la fe cristiana no sería nada sin la Biblia. Ahora, yo te quiero decir algo. Si la Biblia es el fundamento de nuestra fe, entonces como le va a la Biblia, así le va a nuestra fe. Y no me refiero a algunos de nosotros que dentro del cristianismo usamos la Biblia como fetiche. Algunos de ustedes a lo mejor piensan que la Biblia es una especie de amuleto, que hay que tener abierta a la mitad con un montón de cosas alrededor a la entrada de la casa para que no pase nada malo. Hay cristianos que han abrazado este tipo de acciones. Tampoco me refiero a que tal vez tengas la nominación de cristiano y sacas tu Biblia tal vez cada 8 días o tal vez cada vez que vas a la iglesia. Y si no vas a la iglesia cada 8 días, vas cada 3 semanas o cada 4 semanas o cada 5 o 6 semanas y está bien empolvada tu Biblia y entonces tu cristianismo está empolvado. No me refiero necesariamente a eso. Me refiero a que si hay alguna situación que cuando tú sales a la vida real, a los rigores de la vida, a un mundo académico, a un mundo científico, a un mundo de investigación, y entonces se pone en tela de juicio a la Biblia. Y entonces, como le va a la Biblia, así le va a tu fe. Si es que has fundamentado o piensas que la fe cristiana se fundamenta en la Biblia. Por lo tanto, si alguna parte de la Biblia no fuera cierta o no se pudiera sostener, el cristianismo tendría que desaparecer. Y eso es lo que tal vez te pasó a ti. Tal vez saliste al campo laboral, tal vez saliste al campo académico, tal vez saliste al campo de la investigación y entonces tuviste que poner en tela de juicio, junto con muchas otras personas, la veracidad de la Biblia y tal vez pensaste que no pasó la prueba. Si la Biblia es el fundamento de nuestra fe, se trata de un todo o nada. Porque si piensas que simplemente creemos como cristianos en Dios, en Jesús, el movimiento que nosotros conocemos como iglesia, en que todo está fundamentado en la Biblia, en que si no hay Biblia, entonces, o si algo está mal en la Biblia, entonces es un todo o nada, porque hay divergencias, amigos, hay divergencias, iglesia, hay divergencia, quienes puedan escucharnos en este momento. Hay divergencias científicas, hay divergencias históricas, hay divergencias arqueológicas, hay divergencias geológicas, hay divergencias astronómicas y hasta aparentes, y digo aparentes, porque quienes abrazamos el cristianismo tenemos una explicación para todo esto que en este momento no vamos a dar, no es el propósito, aparentes contradicciones. Y entonces, cuando tú observas todo lo que es el cúmulo de teorías y de conocimiento que ha acumulado el ser humano, la humanidad, te das cuenta que a lo mejor como te enseñaron la Biblia o como te presentaron la Biblia o como te dijeron que eran las historias bíblicas, no empata. Y entonces esas divergencias te hacen pensar que si no toda la Biblia es verdadera, entonces la Biblia no es.
verdadera. Si no toda la Biblia es verdadera, la Biblia no es verdadera. Porque si hay algo que no está bien, que no es correcto, que no es real, que no es verdad, entonces toda la Biblia no es verdad. ¿Y sabes qué? Muchos cristianos nos sentimos presionados a defender la Biblia. Muchos cristianos nos sentimos presionados a que si defendemos la Biblia, entonces defendemos nuestra fe. Si defendemos nuestra postura, porque muchas veces ni siquiera es defender a la Biblia. Muchas veces es defender nuestra postura o nuestra interpretación de la Biblia, pensando que de esa forma estamos defendiendo nuestro cristianismo, nuestra idea de un Dios real. Sin embargo, eso pondría a la Biblia en el centro del debate. Y la verdad es que el cristianismo y la fe cristiana son mucho más resistentes que cualquiera de todas estas suposiciones, suponiendo que hay divergencias científicas, geológicas, arqueológicas, astronómicas, de cualquier tipo de cosas. Eso hace que fundamentemos la fe cristiana en el libro. Pero ¿sabes qué? El cristianismo está fundamentado en algo mucho más resistente. Y si eres parte de las personas que, como vimos la semana pasada, tuvieron una historia de desconversión, pero en lugar de, por ejemplo, una situación muy difícil que te hizo dudar de la existencia de Dios o de que Dios era bueno, tal vez lo que pasó contigo fue que cuestionaste lo que te enseñaron de la Biblia y simplemente te fuiste, porque la forma en la que te enseñaron la Biblia no pasó la prueba. Y lo que quiero hacer contigo hoy es invitarte a tener una perspectiva más madura. Porque como bien nos dijo el pastor Víctor la semana pasada, la fe madura. Y como te entregaron a veces una fe de niño y se puso a prueba en tu adultez y no pasó la prueba, lo que hoy te pido es que hagas la prueba de que tu fe madure, incluso si eres cristiano, porque el cristianismo, amigos, hermanos, iglesia, el cristianismo no existe por causa de la Biblia. Espero estarme explicando y espero que ustedes también tengan la mente lo suficientemente abierta. El cristianismo no existe por causa de la Biblia, así como tú no existes por causa de tu acta de nacimiento. No se hizo el acta de nacimiento y dijeron después, oh, qué bien que tenemos un acta de nacimiento que se llama Francisco Patricio. Deberíamos tener un niño que se llame Francisco Patricio. No, primero fuiste tú y después fue tu acta de nacimiento. Tu acta documenta que tú naciste, como en este caso el Nuevo Testamento, que es parte de la Biblia, documenta todo lo que sucedió. Y mira, quiero ser un poquito más ilustrativo. Te voy a poner aquí una línea del tiempo que espero que se vea no tan pequeño, sino más o menos en grande. Espero que se vea lo suficientemente en grande para que veas que vamos a esquematizar allí los siglos 1, los siglos 2 y 3 y el siglo 4 con algunas fechas importantes. Cuando yo te hablo de que los eventos que sucedieron alrededor de Jesús, te hablo de que aproximadamente en el año 0, y no es el año 0 porque tú sabes con todo esto del calendario juliano y el cambio de ese calendario que antes era el calendario de la República Romana. Bueno, todo esto hace que haya errores. Entonces, en realidad Jesús nació en el año 3 antes de Cristo. Pero bueno, suponiendo que tú ya sabes esto y que no tengo que explicarte demasiado de esto, en el año 0 aproximadamente nace Jesús. Y en el año 30 sucede lo que todos conocemos como la pasión o la muerte de Jesús, que en realidad fue cuando él tenía 33 años, pero por este error te lo estoy marcando allí en el año 30. También sucede algo que documentaron los suyos, que es su resurrección y el nacimiento del movimiento de Jesús, que se llama iglesia. Ahora, yo te quiero decir que los que siguieron a Jesús en realidad observaron todas estas cosas. Ellos vivieron estas cosas, ellos experimentaron el andar con Jesús durante 3 años,
Ellos vieron con Jesús las cosas que Él hacía, cómo se desarrollaba con las personas que necesitaban de Él y cómo se desarrollaba con los religiosos de su época. Así es que cuando Jesús murió, ellos realmente pensaron que estaba muerto y perdieron toda esperanza. Pero 3 días después, lo vieron de nuevo con vida. De tal forma que ellos quisieron poner todo de su parte para que esto se supiera, porque además fue el mandato de Jesús. Básicamente, ellos comenzaron a predicar en la misma ciudad de Jerusalén, de donde ellos eran, de donde sucedieron todas estas cosas, con un mensaje muy básico que yo quisiera hacerte un poco digerible. Y el mensaje para los habitantes de Jerusalén, los religiosos de Jerusalén, los del tiempo de ellos, era: ustedes mataron a Jesús. Pero Dios lo resucitó. Dios hizo con su gran poder que Él volviera a la vida, porque de hecho Él había dicho que daría su vida y que la volvería a tomar, y nosotros vimos que Él estaba vivo. No nada más es algo que nos dijeron, nosotros vimos, nosotros constatamos, nosotros tocamos a Jesús resucitado. Así es que lo único que tiene que suceder ahora es que pidan perdón, que se arrepientan hacia Dios, porque Dios está haciendo algo en el mundo. Ahora, yo te digo todo esto porque en el año 70 después de Cristo, bajo el emperador Vespasiano, que era el padre de Tito, que posteriormente sería emperador, Tito llegó en el año 70 y sitió Jerusalén, tú lo sabes, y destruyó la ciudad junto con el templo. Fue destruido el templo y por tanto se terminó la adoración judía. En esos días se crucificó a cientos de judíos alrededor de la ciudad, con tal de que estas personas, los romanos, pudieran tener claro que ellos no podían sublevarse. Esto sucedió en el 70 después de Cristo. Y mira, te quiero contar esto, y esto es muy importante, porque algunas personas que piensan que los escritos del Nuevo Testamento se escribieron tiempo después, no han tomado en consideración esto. Si el templo fue destruido en el año 70 y los evangelios y las cartas de Pablo y las cartas generales fueron escritos siglos después, es lógico que se hubiera hecho mención de la destrucción del templo. Pero no se hace mención de la destrucción del templo. ¿Sabes por qué? Porque, como opinan los expertos en esto, los evangelios, las cartas de Pablo y la gran mayoría del Nuevo Testamento fue escrito antes de la destrucción del templo. Así es que los escritos que hoy conocemos como Nuevo Testamento no surgieron, como muchos proponen, en los siglos 2 y 3. Y quiero condescender con algo. Si hay escritos que se presumen a sí mismo cristianos, que se escribieron en los siglos 2 y 3, pero ¿sabes qué? Están escritos en copto, tienen a lo mejor una serie de ideas gnósticas o de cualquier otro tipo, pero no es el cristianismo original. Mientras que los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos en el idioma, que era el idioma que estaba corriendo en esos entonces por todo el mundo, que era el griego koiné. Así es que estos escritos que fueron hechos durante estos tal vez 30 o 40 años que yo te estoy platicando, tienen que haber sido escritos con este tiempo. Quien propone que sean posteriores a esto, simplemente no se ha tomado el tiempo de indagar y simplemente denuesta por denostar. Y mira, te quiero ofrecer también esta prueba de lo que estoy diciendo. Lucas, que fue uno de los que escribieron estos evangelios, es decir, una biografía de Jesús, Lucas nos da lujos, nos da detalles, nos da esos puntos para que nosotros podamos ubicar realmente. Él dice en el capítulo 3, versículo 1 y versículo 2 de lo que él escribió, él dice: en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás.
Lucas, que por cierto era médico, él tenía rigor científico. Ok, es la ciencia de hace 2000 años, pero era un médico. Era alguien que se dedicó a investigar, a indagar, seguramente a documentar o tal vez a entrevistar a las personas que sí vivieron con Jesús. Él no dice había una vez, él no dice hace mucho tiempo o no dice tampoco cuando los romanos dominaban la tierra. Él dice esto es historia, esto es comprobable, compruébalo. Cuando estaban estos gobernantes sucedían todas estas cosas. En el primer episodio yo te presentaba algunas obras de personas que propugnan por el ateísmo. Y hemos visto algunas citas de ellos. Si tú has leído, por ejemplo, a autores como Hawkins o como Dawkins o cualquiera de los ateos nuevos, que también ya hemos explorado algunas de sus posturas, lo que yo quiero invitarte es que ahora también, por favor, leas Robándole a Dios de Frank Turek. Y en el capítulo 7 te vas a encontrar con cómo es que, si es posible, que los escritos del Nuevo Testamento puedan ser tomados en serio. Te invito a que hagas esta lectura, Robándole a Dios de Frank Turek. El subtítulo del libro es ¿Por qué los ateos necesitan a Dios? Yo sé que si tú no crees en Dios, eres una persona inteligente y de mente abierta, así es que te invito. De verdad te invito de todo corazón a que leas este libro y en el capítulo 7 puedas ver todo lo referente a si los libros del Nuevo Testamento pueden ser tomados en serio. Ahora, yo quiero hablarte de un fenómeno también muy importante en el siglo I. Durante el siglo I sucedió que fueron escritos, como ya te mencionaba, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que fueron las biografías de Jesús, todas las cartas que escribió Pablo, que son unas 13, y todas las demás cartas que son generales o que están escritas a ciertas personas o iglesias, incluyendo Apocalipsis que escribió el apóstol Juan. Lo que quiero que observes es que algo que sucedió y que no tiene precedentes, que no tiene comparación, es que los cristianos y las iglesias cristianas, cuando recibían uno de estos documentos, hacían copias de este documento. Y lo que decían ellos es, oye, esto es tan importante, es una carta de Pablo, ¿qué te parece si me la prestas? Te la voy a devolver, es más, no te tienes que ir. Aquí la copiamos, tú puedes observar cómo la copió y te la devuelvo. Fue tan valioso para los cristianos del primer siglo que existieron copias, muchas copias de los evangelios, de las cartas de Pablo, de todos estos escritos de las personas que estuvieron en el tiempo de Jesús. Y yo te quiero preguntar algo, ¿qué copias? Cuando tú quieres copiar algo, ¿qué copias? En mi época quemábamos CDs. Y quemábamos DVDs. Mi mamá se espantaba porque decía, ¿cómo que van a quemar el DVD? Pues mejor véanlo. No, o sea, significaba sacar una copia, ¿no? ¿Qué copias? ¿No copias algo que te interesa? ¿No copias algo que es importante? ¿No copias algo que es relevante? La verdad es que tú haces este tipo de cosas porque te parece que estas cosas son importantes. Así es que además de que esto se volvió un fenómeno sin precedentes, estos documentos se siguieron copiando y se siguieron guardando y han existido durante 2000 años con miles, no sé si lo puedo explicar lo suficientemente bien, miles de copias para que pueda haber comparación y podamos obtener una conclusión de cuál es el escrito original. Ok, algunos van a decir, bueno, son demasiadas copias, no habrá variaciones, no habrá errores, alguien tuvo que haber tenido algún error al escribir, al copiar. Y te tengo que ser honesto, sí hay variaciones, pero mira, cuando tú abres una Biblia, cualquier versión que tú quieras, y esta Biblia es honesta, te va a poner allí algunas notas al pie, y te va a decir, en el original dice esto, o hay otros escritos que también dicen esto. Ahora, lo importante de eso es que no tanto que haya variaciones, sino que las variaciones no generan ninguna
ninguna divergencia teológica. Es decir, el cristianismo ha tratado de guardar estos escritos con la mayor pureza posible. Y los cristianos de los primeros siglos hicieron estas copias porque les parecían importantes y porque los primeros, los del primer siglo, los que vivieron al lado de Jesús, vieron que las cosas estaban dichas como habían sucedido. En otras palabras, no hicieron copias de los evangelios porque creyeran que eran inspirados, al menos no primordialmente. Hicieron copias de los evangelios porque creyeron que eran verdaderos. Porque creyeron que decían la verdad, porque vieron que se retrataban los eventos tal como sucedieron. Si volvemos a la línea del tiempo, en el año 312 se dio algo que fue un hito, una marca importante, la batalla del puente de Milvio, que tuvo lugar entre dos emperadores. Tú sabes, algo de esto de historia, era el tiempo en el que existía una tetrarquía, 2 césares y 2 gobernantes más que después podían subir a la categoría de césares, más bien de augustos. Y todo esto porque en ese momento Constantino venció a Magencio. Eso fue, por cierto, una fecha muy importante, un 28 de octubre. No sé por qué me siento como que es muy importante el 28 de octubre, pero fue el 28 de octubre del año 312. Y cuando esto sucede, esto llega a ser súper importante porque entonces Constantino se erige como el único emperador del Imperio Romano. Y tú sabes que esto abriría la puerta para que los cristianos pudieran ejercer su fe sin persecución. Por cierto, notas al pie, cosas importantes que a veces se dicen y no se comprueban. Constantino no hizo oficial el cristianismo. Constantino simplemente hizo legal el cristianismo. La oficialización sería tiempo después. Pero lo digo porque en medio, entre el siglo I y el año 312, ¿sabes qué sucedió con los cristianos? ¿Sabes qué sucedió con las iglesias? Estaban viviendo en una grande persecución y era ilegal ser cristiano. Se pagaba con la vida ser cristiano. 300 años de tener que huir, de tener que esconderse, de tener que ver cómo las personas que abrazaban junto contigo el cristianismo morían por ser cristianos, devorados por leones a veces en Roma, escondidos, muertos, flagelados, atravesados. Y fue el tiempo en el que más crecimiento tuvo el cristianismo. Un crecimiento exponencial, un crecimiento que a pesar de que era ilegal, creció de manera tremenda en esos 300 años. Es más, cuando Constantino gana esta batalla, ya su madre había abrazado el cristianismo, siendo que era ilegal, siendo que podía incluso perder la vida. Así es que en el año 313, un año después de esta batalla, con el edicto de Tesalónica, se levanta la restricción contra los cristianos, es decir, se les da libertad de culto. ¿Y sabes por qué lo hizo Constantino? ¿Sabes por qué lo hizo? Lo hizo por razones políticas, porque él lo que quería, después de tener esta forma de gobierno de 4, la tetrarquía, quiso unificar el imperio. Y no lo unificó a través de sus deidades o de alguna otra cosa. Él observó que el cristianismo había llegado tan lejos y que se había pues expandido tanto que pensó que lo que podía unificar al imperio era el cristianismo. Así es que el cristianismo dio sus mayores pasos durante los 282 años antes de que la Biblia compilada siquiera existiera. Porque no podían los cristianos de estos 300 años que yo te estoy tratando de dibujar, ningún cristiano decía que la fuente de su fe era la Biblia.
o que su fundamento fuera la Biblia, porque ni siquiera existía una compilación llamada Biblia. Ahora, todo esto para dibujarte también que no fue sino hasta el 350, hasta el año 350, que tenemos noticia de una compilación completa de lo que hoy llamamos Biblia, de lo que se conjunta el Antiguo Testamento, que por cierto no se llamaba Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, que tampoco se llamaba Nuevo Testamento, con códices como por ejemplo el Códice Vaticanos o el Código Sinaítico o Sinaiticus. Por cierto, ¿qué es un códice? Mira, primero estuvieron los papiros, hechos de material vegetal. Después estuvieron los pergaminos, hechos de material, por ejemplo, de pieles de animales. Después fueron los códices, que fueron el mismo material, cualquiera de estos dos, pero encuadernado en forma de libro, pero no es un libro. Un libro se puede llamar libro hasta después de la invención de la imprenta. Hoy tenemos libros. Antes había códices, antes había pergaminos y antes había papiros. Bueno, todo esto para decirte que no fue hasta el 350 años después que se conoce algo completo que nosotros podríamos llamar Biblia, pero que ni siquiera se llamaba Biblia. ¿Por qué? Porque era ilegal tener estos escritos, porque además era costoso. Costaba mucho tener copias o hacer copias, y lo peor todavía, se necesitaba tener acceso a la religión judía, a las sinagogas judías para sacar lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Tuvo que venir Constantino y poder sacar a la luz al cristianismo para que esto pudiera ser posible. Y es hasta el año 388 cuando por primera vez se dice ta Biblia. Ta Biblia, ta Agia, los escritos sagrados. Es hasta ese año cuando puede referirse la Biblia como la colección o la compilación de los libros hebreos del Antiguo Testamento y los libros escritos en griego del Nuevo Testamento. Así es que antes de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueran combinados y titulados la Biblia, el cristianismo ya había reemplazado al panteón romano, al bárbaro y a la mayoría de los dioses egipcios, y se había convertido en la religión estatal del Imperio Romano. Ok, esto último fue por razones políticas. No te estoy diciendo que tuvo que ser así o que haya sido bueno que sea así. Tal vez ni siquiera era deseable que fuera así, pero así sucedió. Lo que quiero decirte es que muchísimo antes de que se pudiera decir la Biblia, muchísimo antes de todo eso, el cristianismo había hecho todo lo que había logrado, no porque dijera que su fe estaba fundamentada en la Biblia. Los cristianos de los siglos I y II, que tuvieron un montón de dificultades, creyeron que Cristo los amaba, aunque la Biblia no se los dijera. Lo que quiero decirte es que Pedro, Santiago, Juan, Lucas, Pablo decidieron seguir a Jesús con base en eventos que ellos experimentaron y que ellos vivieron, con base en lo que ellos habían visto y comprobado. Imagínate, por ejemplo, que tuviéramos una máquina del tiempo. Estaría padrísimo tener una máquina del tiempo. Imagínate que viajamos 2000 años atrás y nos encontramos a Pedro. Y le decimos, Pedro, ¿sabes qué? Tienes que pensar bien si piensas ser cristiano, porque hay divergencias geológicas, hay divergencias astronómicas, hay personas que piensan que a Jonás no se lo tragó un gran pez, hay personas que piensan que no hubo un diluvio universal, hay personas que piensan que el arca de Noé nunca pudo existir porque hay una gran diversidad de animales. Y entonces Pedro tal vez diría, no diría qué, no diría what, porque él hablaba arameo, pero tal vez voltearía y diría, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Yo solo sé, diría Pedro, yo solo sé que Dios vino, que hizo algo, que se mostró en la forma de un ser humano y fue mi amigo. Viví 3 años con él me enseñó y lo vi morir. Lo vi morir colgado de una cruz romana, lo vi desangrarse, lo vi estar desfigurado. ¿Y sabes qué es lo peor?
que lo vi y me avergoncé de él, lo negué y 3 días después lo volví a ver vivo. Eso es lo que me impresionó y lo que me hizo seguirlo. Porque si alguien puede predecir su muerte y su resurrección, es digno de ser seguido. Si esta forma de verlo no te está abriendo un poco el panorama, quiero decirte que durante los primeros 300 años, la disertación o el debate, como le quieras decir, se centró en un evento, no en un libro. La cuestión no era si la Biblia lo decía, o si la Biblia tenía la razón, o si había una Biblia que te diera todas las explicaciones, incluso las que ni siquiera tiene que dar, porque algunos piensan que la Biblia tiene que dar todas las explicaciones científicas y todas las explicaciones astronómicas. Ok, podemos ver cosas, pero la Biblia no es un libro especializado ni en ciencia, ni en medicina, ni en astronomía, no. Ese no era el punto. El punto era que Jesús había resucitado de los muertos. Ese era el punto más importante, esa era la disertación, esa era la cuestión. Y Mateo te diría, sí, Él resucitó. Marcos te diría, sí, Él resucitó. Lucas te diría, sí, yo lo investigué, Él resucitó. Juan te diría, sí, yo lo vi, Él resucitó. Tomás te diría, claro que resucitó, yo lo toqué. Pablo diría, claro que resucitó, yo lo vi, se me apareció en el camino. No hay explicación, amigos, iglesia, no hay explicación para el éxito del cristianismo. No hay ninguna explicación lógica para el éxito de estos 300 años de cristianismo y de su movimiento, de Jesús, si no fuera porque Él resucitó. Porque las personas arriesgaron su vida. Es más, murieron proclamando y confesando que Jesús se había levantado de los muertos, que no era el César, Dios, sino Jesús, un judío muerto y resucitado, Dios en la carne. Creemos que Jesús resucitó de entre los muertos, pero no porque la Biblia lo dice o porque la Biblia lo diga. Se trata de algo mucho mejor que eso. ¿Conoces a alguien que dejó de creer por supuestas inconsistencias en la Biblia? Recuerda, los cristianos tenemos respuestas para todo eso. Y tal vez, si quieres, podemos platicar de todo eso. O tal vez tú mismo, que me estás escuchando, te encontraste con argumentos que derribaron lo que tú creías de la Biblia o cómo te enseñaron la Biblia. En realidad, dejaste de creer en Dios porque tal vez, de hecho, eso era lo que querías. Dejar de creer en Dios. Porque no te decepcionó Dios, te decepcionó la iglesia, te decepcionaron las personas, te decepcionaron las circunstancias. Pero la versión de cristianismo que hayas tenido, que tal vez es errónea, no se ajusta a la versión original, porque la versión original era defendible, era perdurable, era perseguible, era valiente, era compasiva y era convincente, porque no centraba la verdad de los hechos en los escritos, sino en que ellos habían visto realmente las cosas como sucedieron. Y ¿sabes qué? Tal vez siempre se va a poder poner en tela de juicio muchas cosas. Y este cantito que yo te traté de entonar al inicio, mira, la primera parte no la pierdas. Cristo te ama. Y esto sabes, Cristo te ama. Cristo te ama. Pero ¿sabes qué? Porque Juan, quien vio a su amigo morir y luego desayunó con él en la playa, te lo dice. Cristo te ama y lo sabes, y realmente Cristo te ama porque Lucas investigó y entrevistó a testigos y llegó a la conclusión de que Jesús realmente había estado en la tierra como Hijo de Dios y había resucitado. Porque un fariseo de fariseos, decía él,
que primero estaba en contra de Jesús y del movimiento de Jesús, después de que conoció realmente a Jesús resucitado, quiso defender la causa de Jesús y sembró muchísimas iglesias. Y gracias a ese fariseo convertido llamado Pablo, que entregó su vida, hoy tú y yo estamos aquí. Él te lo dice, porque los seguidores originales de Jesús arriesgaron sus vidas. Es más, murieron por creer y decir que Jesús resucitó. Porque la iglesia primitiva desafió al imperio romano y ellos dicen que es así. Y hoy quiero invitarte a algo. La invitación es, considera seguir a Jesús. Considera seguir a Jesús. No porque tengas necesariamente que creer en un libro. Eso tal vez vendrá después, pero lo que yo te quiero decir es que no necesariamente tiene que ver con eso. Más bien, tiene todo que ver con quién afirmó ser Jesús y quién va a ser Jesús para ti. Y que Él realmente vino a este mundo siendo Dios, murió y resucitó. Y que afortunadamente para nosotros, aquellos que lo conocieron de cerca, documentaron lo que vieron, lo que vivieron, lo que experimentaron, y esos documentos nos han llegado hasta el día de hoy. Si te alejaste porque la Biblia no cuadraba, o si te alejaste porque tu interpretación de la Biblia dejó de ser útil, ¿podrías reconsiderar? ¿Podrías considerar, si es que tal vez eso no es tu caso, nunca has creído, podrías considerar que el cristianismo representa algo mayor? ¿Que Jesús es el Hijo de Dios que irrumpió en la historia y que murió primero, vivió, murió y resucitó por ti, por tus pecados, para conectarte nuevamente con ese Dios que no estás 100% seguro que no existe? La próxima semana hablaremos de, entonces, si Jesús es quien dijo ser, ¿quién es el Dios de Jesús? Te invito a que estés con nosotros, te invito a que no te lo pierdas. Aquí terminamos. Quisiera que tú te pongas un poco reflexivo y quisiera también que me permitas orar por ti. Padre, gracias porque hoy tú has puesto esto delante de nosotros y tal vez, Señor, hay gente que está escuchando esto o que alguien le hizo llegar este mensaje. Queremos pedirte por esas personas. Queremos pedirte que tú hagas eso que hiciste en nosotros, que la verdad ni siquiera podemos explicar. Que abras esos ojos que están dentro, los ojos del espíritu y del alma, y que puedan ver, Señor, que puedan observar, que puedan incluso indagar, que puedan comprobar que tu Hijo Jesús es una realidad y que su resurrección no tiene comparación, porque las personas que estuvieron con Él dieron su vida por darnos esta noticia y por dejarnos documentos que lo constataran. Padre, pido por ellos, pido por estas personas y pido también por nosotros los cristianos para que realmente veamos que el fundamento de nuestra fe es tu bendito Hijo que murió y resucitó por nosotros. En su nombre, es en su nombre que te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.